Amigos, llegó el momento de hablar del capítulo 2 de la temporada 2 de Spy Family. Para empezar les quiero decir que me sorprendió que este capítulo no abordara el resolver parte de la problemática principal del arco de todo el anime. Así que hablemos rápidamente de este. El capítulo comienza mostrándonos a Yor, Anya y Bon, los cuales se encuentran en su casa, a la espera de Lloyd, el cual ya le ha avisado a Yor que este día llegará muy tarde. ¿Por qué? Porque tiene algo de trabajo que hacer y pues este llegará tarde. Para ello, Anya está de repente ahí jugando con Bon y Yor le dice: oye Anya, tienes que hacer tu tarea, si no tal maestro se volverá a enojar contigo. Así que Anya, pues ya un poco tristecilla, se mete a su habitación para hacer su tarea. Aquí por razones desconocidas, pero para darle un poquito más de desarrollo al perrito Bon, este empieza a tener sus alucines del futuro. Porque ya saben, Bon puede predecir el futuro, o bueno, en esencia al menos predecir un futuro cercano a los eventos del presente. Aquí entre sus alucines de Bon, este primero ve una visión donde se encuentra con el científico que experimentó con él para darle esas habilidades que tiene, donde se lo reencuentra y le dice: así es, sujeto número 8, llegó tu momento y pues es momento de desvivirte. Después a Bon como que le da hambre y empieza a tener varios alucines donde la comida que prepara Yor, porque se acabó la comida para perro y esta decide preparar comida con lo que tienen, con los ingredientes que tiene en casa para servírselo como cena a Bon. Y pues Bon en todos sus alucines y predicciones siente que su momento llegó y pues su momento de desvivisión ha llegado. Después de varios alucines y de que Yor mencione: oh, yo me tengo que encargar de la cena para todos, solamente si Lloyd el día de hoy llegara temprano, pues tal vez él guisaría la cena porque él guisa delicioso. Entonces a Bon se le ocurre una idea entre su alucín, el cual es: si hago un plan en el que logro ayudar a que Lloyd termine su trabajo más rápido, él regresará temprano a casa y hará la cena. Así que sin pensárselo más, Bon huye de su casa y sale a la calle. Aquí él vive varios imprevistos, que si lo van atropellando, que si unos niños lo quieren pintarrajear, que si ya de repente bien desolado espera su desvivisión viendo el horizonte de una forma bonita. Pero hay que aclarar algo: al parecer Bon tiene un olfato asombroso y súper habilidoso, porque de repente su camino ya al anochecer hace que encuentre a Lloyd, pero esta vez en su alter ego de Twilight. Bueno, claro que él creo que no sabe qué es Twilight, pero al parecer Lloyd está en una misión secreta, una misión de emergencia. ¿Por qué? Porque está tratando de infiltrarse a unos laboratorios donde este tiene que robar un suero de la verdad. Y es que aquí hay un dato curioso, claro que es importante, porque imagínense, ¿qué tanto serviría este suero de la verdad por si capturan espías o agentes secretos del gobierno para ir un paso adelante del enemigo y así tal vez sea parte de ayuda para ganar la guerra que se estaba buscando evitar? Pues claro, preservar la paz. Bon inesperadamente se une a la misión de Twilight y este le muestra un camino desértico donde no hay nadie que impida que se infiltre fácilmente a los laboratorios. Al final resultó siendo de ayuda y ya Twilight, llegando al laboratorio donde al parecer se intuye que ahí está este suero de la verdad, dice: hoy me tengo que apurar. Y pues Bon ayuda un poquito, pero tiene unas visiones de que donde le hacen daño a Twilight y pues qué tal si lo desviven y demás. Total de que a Twilight se le ocurre una idea bien chida. Pone una notita de que he robado el suero porque se acercan unos investigadores, al parecer alguien malo y demás. Entonces entran al laboratorio, obviamente Twilight y Bon están escondidos. Los malosos ven la notita de que me he robado el suero de la verdad. Abren una caja fuerte para ver si esto es verdad y pues Twilight y Bon los embestiden como Pokémon, los acaban, los ponen a dormir un ratito. Así Twilight roba el suero de la verdad. Esto genera que Lloyd regrese a casa temprano al lado de Bon. Él prepara la cena, Bon súper feliz y toda la catástrofe fue evitada. Ya pasando a la segunda parte del capítulo, es algo que también fue inesperado porque yo aquí sí esperaba que avanzara la trama principal frente a evitar los conflictos internacionales entre estas dos naciones que al parecer pueden entrar en guerra, pero no, nos mostraron una historia meramente emocional, la cual sirve como desarrollo para el personaje de Demian. Bien, en esta historia creo que me voy a ir más rápido. Inicia mostrándonos a Demian levantándose tarde para llegar a una de sus clases, porque como ya nos han
mostrado en la primera temporada, él es de los pocos chicos que viven en el colegio al igual que sus amigos, porque pues X situación, pero independientemente de esto pues tienen que asistir a cierto tipo de clases aunque sean días de descanso o demás. Este llega tarde a su clase y como castigo el profesor le dice que tiene que ayudar al ama de llaves a tender la ropa lavada y demás. Bueno, mientras está tendiendo la ropa se entera gracias a sus dos amiguitos, el gordito y el que es como medio rarito, que pues uno de sus profesores iba a llevar a los demás internos al cine a disfrutar una película. Pero pues se la ha pasado estudiando porque quiere conseguir una estela a toda costa, y está bien que el niño se esfuerce y demás, así que sus amigos, como son sus mejores amigos, pues cometen pues nada, simplemente visten informal. Y pues el profesor intuye cuál es el plan de estos y los castiga también para que estén al lado de su amigo. Y pues ya de repente están haciendo tareas domésticas ahí en el colegio, ayudándole a la ama de llaves. Y el profesor se intuye como que piensan, no, pues estos niños se deben de divertir, no todo el tiempo se la deben de vivir ayudando en tareas domésticas, estudiando y demás. Deben apaciguar su tiempo en otro tipo de actividades. Así que entra a escena un profesor que no habíamos visto, un peloncillo, y les dice, oigan, se van a ir de viaje de investigación con este profesor al río. Se los lleva cerca de un río, hacen diversas actividades de camping, incluso en un momento sienten que Demian se va a ahogar y sus dos amigos salen en marcha a ayudarlo, pero resulta que este río, pues los metros de profundidad realmente son mínimos. Ya se dan el momento de hacer otras actividades de camping, incluso pescan su cena, algunos pescaditos, ya cenan y ya van de regreso de nuevo al colegio presentando un reporte de investigación que apenas es un parrafito, pero creo que lo importante que nos muestra esta segunda parte del capítulo es el desarrollo emocional de Demian. Nos muestra otro lado más humano del niño, cómo busca esforzarse por conseguir las estelas a toda costa para que así consiga la validación de su padre de que él es un niño de excelencia, que está haciendo lo mejor, que saca buenas notas, incluso para rivalizar con la atención que recibe su hermano mayor, porque al parecer ya cuenta con varias estelas, es un estudiante imperial y demás. Entonces esta segunda parte del capítulo en lo personal no me gustó tanto, pero me gustó mucho el desarrollo emocional que le dieron al niño y a sus amigos, como estos están dispuestos incluso a hacer pechorías dentro de lo que va, ¿no? Para unírsele y que no esté solo. Ese nivel de compañerismo, de amistad, fue muy bueno verlo en este capítulo. No sé ustedes qué piensan. Esa es la segunda parte de historia que nos muestra este segundo capítulo de la temporada 2 de Spy Family. A mí, miren, sí me gustó este segundo capítulo, no tanto como el primero en el cual vimos desarrollar a York, que por cierto, ya que hay un video, voy a hacer video de todos los capítulos, una opinión personal de cada uno de los capítulos de la segunda temporada de Spy Family. No olviden ver el video semana tras semana, no olviden ser sub, comentar y dejar su blue gen. Vean los demás videos del canal, hay de múltiples tópicos y temas diversos. Y pues en conclusión, este capítulo no me gustó tanto, pero no es malo. Nos vemos.